Después de la muerte de Valeria Márquez, el país entero quedó paralizado. Pero lo que vino después fue aún más explosivo. Influencer Valeria Márquez fue asesinada en vivo y hasta ahora todo apuntaba al crimen organizado, pero una nueva testigo rompe el silencio y señala directamente a alguien que, escuchen bien, nadie había mencionado antes. Enseguida te lo contamos. La investigación durante las próximas horas podría dar un giro de 180 grados. Les cuento que una nueva testigo que ha presenciado los hechos está señalando a una única persona como responsable de ese asesinato. Y agárrense de la silla, señores, porque cuando les diga a quién se refiere, se van a caer para atrás. Su amiga y confidente, Vivian de la Torre. Fue condenada a 50 años de prisión, o salió libre como si nada hubiera pasado. Mensajes incómodos. Versiones que no cuadran. Silencios que gritan más que cualquier declaración. Hoy vas a ver el caso que dividió a todos, donde la verdad parece estar a medio camino entre lo que se dijo y lo que nunca se pudo probar. La transmisión se había cortado, pero el horror ya era irreversible. El cuerpo de Valeria Márquez quedó tendido en el mismo lugar donde, minutos antes, sonreía frente a la cámara, hablando con naturalidad, como si nada pudiera romper ese instante. Su teléfono aún grababa fragmentos inconexos, capturando ecos de un final que nadie esperaba o que tal vez alguien ya había anticipado. El entorno parecía congelado en el tiempo. Objetos intactos. Luces encendidas. Todo en su sitio, excepto la vida que ya no estaba. Pero lo más inquietante no fue la violencia del crimen. Fue la rapidez con la que todo pareció ordenarse después. Demasiado rápido. Demasiado limpio. Demasiado conveniente. Los primeros testimonios comenzaron a llegar, pero lejos de aclarar lo ocurrido, abrieron nuevas grietas. Versiones que no coincidían entre sí. Relatos que cambiaban en detalles aparentemente mínimos, pero cruciales. Tiempos que no cuadraban con los registros. Y sobre todo, una sensación incómoda, casi palpable, nadie estaba diciendo todo lo que sabía. Los peritos tomaron el control del material audiovisual. Cada segundo del live se convirtió en evidencia. Pausaron. Retrocedieron. Ampliaron imágenes hasta el límite de lo visible. Buscaron en los gestos, en las sombras, en los silencios entre palabras. Y entonces, algo cambió la dirección de la investigación. Detectaron un comportamiento que no encajaba con la narrativa de una víctima completamente sorprendida. Valeria no reaccionó con el sobresalto típico de quien enfrenta un peligro inesperado. Hubo miradas previas, pequeños gestos, pausas, como si algo, o alguien, estuviera dentro de su expectativa. No fue un grito inmediato. No fue pánico instantáneo. Fue una reacción contenida. Ese detalle encendió la primera gran alarma. Porque si no fue sorpresa, entonces, ¿qué fue? Ahí nació la sospecha que cambiaría todo. Ese ataque no fue improvisado. Fue esperado. Y si alguien lo esperaba, significa que la historia, desde el inicio, no estaba siendo contada completa. En toda tragedia hay un punto en el que la historia deja de ser solo un hecho y comienza a señalar a alguien. En este caso, ese nombre empezó a repetirse con insistencia: Vivian de la Torre. Amiga cercana. Confidente. Una figura constante en la vida de Valeria Márquez. Alguien que no solo compartía momentos con ella, sino también información, planes y decisiones. Pero había un detalle que lo cambiaba todo. Vivian fue una de las últimas personas que habló con Valeria antes de su muerte. Y en una investigación como esta, eso no es un dato menor, es un punto de partida. Cuando los investigadores accedieron a las conversaciones entre ambas, lo que encontraron no fue una confesión, ni una prueba directa. No había una frase contundente que resolviera el caso. Pero sí había algo más inquietante. Un patrón. Mensajes insistentes que parecían tener un objetivo claro: que Valeria no se fuera del lugar. Una y otra vez, aparecían frases que la invitaban a quedarse, a esperar, a no moverse todavía. A eso se sumaban comentarios ambiguos. Referencias a visitas, a pendientes que debían resolverse ese mismo día, a situaciones que no quedaban del todo claras. Nada específico. Nada directo. Pero tampoco completamente inocente. Y luego estaba el tono. Un tono que, leído antes del crimen, podía parecer normal. Pero analizado después, adquiría otro peso. Como si, entre líneas, hubiera algo que no terminaba de decirse. Algo que no estaba explícito, pero que se sentía presente. Eso fue suficiente para que las alarmas se encendieran. No como una prueba definitiva,
pero sí como una pieza incómoda dentro de un rompecabezas que ya comenzaba a complicarse. Cuando Vivian fue interrogada, la atención no solo estaba en sus respuestas. También en sus reacciones, en sus pausas, en cada pequeño detalle. Y lo que ocurrió en esa sala dejó más dudas que certezas. En varios momentos, dudó en responder preguntas simples. Horarios, secuencias de hechos, detalles que alguien cercano debería recordar con claridad. En otras ocasiones, modificó partes de su relato. Cambios sutiles, pero suficientes para generar inconsistencias. Nada lo suficientemente grande como para acusarla directamente, pero sí lo bastante importante como para no ignorarlo. Y luego estaba su actitud. No hubo crisis emocional evidente. No hubo un quiebre que reflejara desesperación. Lo que hubo fue una calma difícil de interpretar. Una frialdad que desconcertó a los investigadores. Para algunos, era simplemente una forma distinta de reaccionar ante el estrés. Para otros, era una señal de que algo no encajaba. La presión comenzó a crecer rápidamente. Dentro de la investigación, cada detalle se analizaba con lupa. Fuera de ella, la historia ya empezaba a tomar forma en la opinión pública. Las redes sociales hicieron lo suyo. Los rumores se multiplicaron. Las teorías comenzaron a apuntar en una misma dirección. Y en medio de todo eso, Vivian quedó en el centro. Para muchos, eso era suficiente para sospechar. Pero para la ley, no. Porque en un caso como este, las percepciones no bastan. Las dudas no condenan. Y las coincidencias, por inquietantes que sean, no sustituyen a las pruebas. Así, la investigación quedó atrapada en una tensión constante. Por un lado, una serie de indicios que parecían apuntar hacia alguien demasiado cercano. Por el otro, la ausencia de evidencia concreta que pudiera sostener una acusación firme. Y en ese punto, la historia comenzó a volverse más peligrosa. Porque cuando alguien parece saber más de lo que dice, pero no se puede demostrar, la verdad deja de ser clara y se convierte en una sombra. Una sombra que, en este caso, apenas comenzaba a crecer. La presión mediática era brutal. En cuestión de horas, el caso dejó de ser solo una investigación criminal para convertirse en un fenómeno público. Cada detalle era analizado, debatido y amplificado. Las imágenes del último momento de Valeria se repetían una y otra vez, mientras millones intentaban encontrar respuestas en segundos que, lejos de aclarar, generaban aún más preguntas. Ya no era solo un asesinato. Era un espectáculo. Los medios competían por tener la primicia. Las redes sociales explotaban con teorías. Y la opinión pública comenzaba a construir sus propias conclusiones, muchas veces sin esperar a que la investigación avanzara. En ese ambiente cargado de tensión, las hipótesis empezaron a multiplicarse sin control. Algunas eran simples suposiciones. Otras, más elaboradas, parecían encajar demasiado bien, al menos en apariencia. Se decía que Valeria había sido entregada. Que alguien de su entorno había facilitado el momento exacto. Que su ubicación había sido filtrada en tiempo real, permitiendo que el atacante actuara con precisión. Incluso surgió la teoría de que no se trataba de un solo responsable, sino de una acción coordinada. Y en cada una de esas versiones, había un elemento que se repetía constantemente, el círculo cercano. Personas que conocían sus movimientos. Personas que sabían dónde estaba. Personas que, en teoría, podían haber tenido acceso a información clave. Ante ese escenario, las autoridades intensificaron la investigación. Ya no se trataba solo de revisar lo evidente. Había que ir más allá. Se rastrearon llamadas, no solo de las horas previas al crimen, sino de días anteriores. Se buscaban patrones, contactos repetidos, comunicaciones que pudieran revelar algo oculto. Se analizaron movimientos bancarios, intentando detectar pagos inusuales, transferencias sospechosas o cualquier indicio de una posible conexión financiera detrás del ataque. Se revisaron cámaras de seguridad en kilómetros a la redonda. Calles, negocios, accesos, rutas de entrada y salida. Cada imagen era una posible pista. Cada vehículo, cada figura, cada movimiento era observado con atención. Pero a pesar de todo ese esfuerzo, la investigación comenzó a enfrentarse a un problema inquietante. Cada línea que parecía prometedora, terminaba en nada. Cada pista que generaba expectativa, se desvanecía al ser analizada a fondo. Y una y otra vez, el proceso regresaba al mismo punto. No había evidencia directa contra Vivian. Sí, había sospechas. Sí, había comportamientos que llamaban la atención.
Sí, había coincidencias que resultaban difíciles de ignorar. Pero ninguna de esas piezas, por sí sola o en conjunto, lograba cruzar la línea necesaria para sostener una acusación formal. Ese fue el momento en que la investigación comenzó a volverse más compleja. Porque no se trataba de falta de trabajo. Se trataba de falta de pruebas. Y en un caso tan expuesto, esa diferencia lo cambiaba todo. Mientras la opinión pública avanzaba hacia conclusiones cada vez más firmes, las autoridades se veían obligadas a retroceder, a revisar nuevamente, a cuestionar incluso sus propias hipótesis. El caso empezó a tomar la forma de un laberinto. Había demasiadas piezas sobre la mesa. Demasiadas conexiones posibles. Demasiadas historias que, en teoría, podían explicar lo ocurrido. Pero ninguna encajaba completamente. Siempre faltaba algo. Siempre había un vacío. Y en ese vacío, crecían las dudas. Porque cuando una investigación tiene demasiadas coincidencias pero ninguna prueba concluyente, el resultado no es claridad, es confusión. Una confusión peligrosa, que alimenta teorías, distorsiona percepciones y deja espacio para que cualquier versión parezca posible. Así, el caso de Valeria Márquez se fue oscureciendo con el paso de los días. No porque faltaran esfuerzos para resolverlo, sino porque, a pesar de todo lo que se analizaba, la verdad seguía sin aparecer con claridad. Y mientras más se buscaba, más evidente se volvía una realidad incómoda. Alguien, en algún punto de esa historia, sabía más de lo que había dicho. Pero demostrarlo, era otra cosa completamente distinta. El juicio fue tenso desde el primer momento. No era un proceso cualquiera. No era un caso más en la lista. Era el caso que todos creían entender, pero que nadie podía demostrar. La sala estaba cargada. Silencios largos. Miradas cruzadas. Expectativa en cada palabra. Afuera, la presión era aún mayor. Medios, opiniones, teorías, todo apuntaba a un desenlace que muchos ya daban por hecho incluso antes de que comenzara. Pero dentro de esa sala, las reglas eran otras. Ahí no importaban las suposiciones. No importaban las teorías virales. No importaba lo que parecía evidente. Solo importaban las pruebas. La fiscalía tomó la palabra con una estrategia clara, construir una historia que, aunque no tuviera una prueba directa, resultara imposible de ignorar. Plantearon una idea simple, pero contundente. Nadie llega a un lugar específico, en un momento exacto, sin información previa. Nadie actúa con esa precisión sin algún tipo de guía. Y en este caso, alguien tuvo que facilitar ese momento. Ese fue el eje de todo su argumento. No se trataba solo del atacante. Se trataba de quien pudo haber estado detrás. Y entonces, todas las miradas volvieron al mismo punto. Vivian de la Torre. Demasiado cerca de la víctima. Demasiado presente en sus últimos momentos. Demasiado conectada con los detalles clave. La fiscalía expuso las conversaciones. Señaló los mensajes. Recalcó la insistencia. El tono. Las coincidencias. Intentaron construir una narrativa donde cada pieza, aunque débil por separado, en conjunto formara una imagen clara. Una imagen inquietante. Pero la defensa estaba preparada. Y no necesitó complicarse demasiado. Su estrategia fue directa, casi brutal en su simplicidad. Sospechar no es probar. Esa frase se repitió una y otra vez durante el juicio. Cada vez que la fiscalía presentaba una coincidencia, la defensa la desmontaba. Cada vez que se hablaba de comportamientos extraños, la defensa respondía con interpretaciones alternativas. Cada vez que se insinuaba una conexión, la defensa exigía una prueba concreta. Y esa prueba nunca apareció. Porque por más que las dudas fueran muchas, por más que las sospechas parecieran lógicas, no había un elemento definitivo. No había un mensaje que confirmara una intención. No había un registro que demostrara una coordinación. No había un vínculo directo entre Vivian y el ataque. Solo había una suma de indicios. Y en un tribunal, eso no es suficiente. El juicio avanzó entre tensiones crecientes. Cada testimonio parecía abrir una puerta, pero ninguna llevaba a una conclusión firme. Los peritos hablaron. Los investigadores detallaron procesos. Se revisaron cronologías completas. Y sin embargo, siempre quedaba el mismo vacío. Un espacio donde la verdad parecía estar, pero no podía ser atrapada. El juez escuchó todo. Semanas de declaraciones. Horas de análisis. Argumentos que intentaban llenar los huecos de una historia incompleta.
Revisó cada informe, cada contradicción, cada silencio incómodo. Y finalmente, llegó el momento que todos esperaban y que muchos temían. La sala quedó en absoluto silencio. El veredicto no solo definiría el destino de una persona. Definiría también la forma en que ese caso sería recordado. El juez habló. Y con pocas palabras, cambió todo. Vivian de la Torre fue declarada inocente. El impacto fue inmediato. Para algunos, fue un acto de justicia. Para otros, fue una derrota. Pero para la mayoría, fue una respuesta que no lograba cerrar nada. Porque la decisión no decía que no hubiera dudas. Decía que no había pruebas suficientes. Y esa diferencia lo cambió todo. Afuera, la reacción fue explosiva. Las redes sociales estallaron. Los debates se intensificaron. Las teorías no desaparecieron, se multiplicaron. Porque cuando un caso tan mediático termina sin una respuesta clara, lo único que queda es incertidumbre. Y la incertidumbre alimenta todo lo demás. Para la ley, el caso había llegado a su límite. No se podía condenar sin pruebas. No se podía avanzar sin evidencia. Pero para la opinión pública, la historia estaba lejos de terminar. La duda nunca murió. Se transformó. Se volvió más fuerte. Más persistente. Y comenzó a instalarse como una sombra permanente sobre todo lo ocurrido. El asesinato de Valeria Márquez no solo dejó una víctima. Dejó una historia fragmentada. Una historia llena de preguntas sin respuesta. De detalles que no encajan. De silencios que dicen más que las palabras. Dejó sospechas que nunca se resolvieron. Señalamientos que nunca pudieron confirmarse. Y una sensación constante de que algo, en algún punto, no fue contado completamente. También dejó a una persona marcada para siempre. Aunque la ley la declaró inocente, el juicio mediático nunca terminó. Porque en la memoria colectiva, las dudas no desaparecen con un veredicto. Se quedan. Se repiten. Se transforman en teorías que se resisten a desaparecer. Y así, el caso quedó abierto, no en los tribunales, sino en la mente de quienes lo siguieron desde el inicio. Porque al final, lo más perturbador no fue el crimen en sí. Fue lo que vino después. La sensación de que la verdad estuvo cerca. Demasiado cerca. Como si en algún momento alguien hubiera estado a punto de revelarla, como si una pieza clave hubiera estado frente a todos. Pero nunca se pudo demostrar. Y en esa distancia entre lo que se sospecha y lo que se prueba, nació una de las historias más incómodas. Una historia donde la justicia habló, pero no logró convencer a todos. Una historia donde el silencio terminó pesando más que cualquier palabra. Y donde, hasta hoy, la verdad sigue siendo una sombra. ¿Qué opinas tú sobre este caso? ¿Crees que realmente se hizo justicia, o que hay algo que nunca salió a la luz? ¿Piensas que todo fue una coincidencia, o alguien sabía más de lo que dijo? Te leo en los comentarios, quiero saber tu teoría. Si este video te dejó pensando, no olvides darle like, compartirlo con alguien que también siga estos casos, y suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia como esta, porque aquí siempre contamos lo que otros prefieren callar.